Gracias por continuar con nosotros, señores. Estamos conversando con Nicole Valentina González. El nombre artístico de ella es Nicole Valentina, porque ese apellido casi no suena por ningún lado. Nicole Valentina es coach del mundo de la finanza, señores. Yo tengo una duda, Nicole. Una gente que tenga mucho dinero, que maneje mucho dinero, un ricachón, como le decimos, necesita de esto, de un poco de educación emocional. Yo me imagino que sí, ¿verdad? Porque para bregar con tanto dinero, porque si bien es cierto, y me disculpe, estoy animando un poquito mi pregunta para que te motive y me la responda contenta. Si bien es cierto que una gente que tenga mucha deuda tiene problemas emocionales, porque imagínate tú, uno ni duerme cuando tiene deudas, pero también está del otro lado, en el otro extremo, una persona que no tenga deuda. Entonces, tener mucho dinero se puede convertir en un problema emocional. Claro que sí, y de hecho se hizo un estudio donde se le preguntó a una persona que tenía 3 aviones que se sentía feliz y si se sentía rico, y él dijo no me siento así, y la persona le preguntó que por qué él responde eso, que qué entonces tiene que pasar en su vida para que él se sienta rico, y él dijo, bueno, tener un jet, en vez de tener 3 aviones pequeños, tener un jet de tal magnitud, de tal serie. Entonces le hicieron una pregunta igual a una persona que tenía 3 empresas, le preguntaron, con esas 3 empresas que usted ha constituido, ¿se siente rico? Y él respondió que no, y la misma pregunta, y entonces, ¿qué lo haría sentir rico? Entonces él dijo, bueno, en vez de tener 3 empresas pequeñas, tener una corporación. Y como se fijan, el crecimiento es infinito. Entonces cada persona, y es parte de la naturaleza humana, cuando llega a un punto necesita ir al siguiente nivel. Y ahí pues va a requerir siempre de un apoyo para lograr ese siguiente nivel, ese rediseño. Y con ese estudio se demostró que las personas cuando llegan a su zona confort comienzan a sentir una sensación de vacío cuando se quedan mucho tiempo ahí. Entonces es una necesidad del alma, del ser y psicológica que tú estés en expansión, que sigas continuamente logrando cambios en tu vida. Cuando tú permaneces mucho tiempo en un punto, eso te deprime y te quita sin la razón de ser. Lo que te permite la motivación y crecer en la vida es que tú tengas un objetivo el cual perseguir. Entonces cuando tú alcances ese objetivo tienes que rediseñar el próximo. Entonces lo que significa que eso está en todos los lados. Esa crisis emocional no solamente el que tiene dinero, sino también el individuo promedio. Cualquiera no puede pasar. Totalmente. Entonces, si es humano, tiene emoción y tiene pensamiento y tiene que lidiar con eso durante este vivo. Entonces, ¿cómo puede lidiar? ¿Cómo tú lo ayudas a salir de esa etapa? Fuera de ese inventario que tú haces, ¿cómo tú llegas, por ejemplo, o cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo más importante que descubre el individuo, independientemente de su estado, de su condición económica, para buscar tu ayuda? Las relaciones de su entorno. Cuando tú comienzas a tener tema emocional, tu dinero comienza a mermar. Tus relaciones sociales también. Entonces, las relaciones, es decir, las personas, relación de pareja, familia, trabajo y dinero, son relaciones espejos de ti. En la medida que se comporta el dinero contigo, está siendo determinado por cómo tú te sientes contigo y cómo tú piensas de ti. Y ahí entra la valoración de tu autoconcepto. Entonces, cuando tú comienzas a criticarte, a enjuiciarte, tu autoestima va a bajar. Por lo tanto, tu nivel de producción, tanto de ideas como de dinero, también va a bajar. Y por eso ahí es que se relaciona que tu dinero está en proporción a cómo tú sientas y pienses de ti mismo. En una entrevista al muy afamado actor Robert De Niro, dijo que a modo de consejo, cuando a ti comienza a irte bien, cuando las cosas comienzan a fluir a tu favor, que tú comienzas a conseguir mucho dinero, en vez de la sobreexposición pública, trata de bajar el perfil. ¿Qué valoración tú le das a eso? Fíjese que la fama es una de las cosas que todo el mundo aspira, pero cuando la tienen, crea un vacío existencial. Exacto. Y la mayoría la quiere lidiar con drogas, con adicciones, inclusive con el celular, porque con comportamientos estrambóticos, haciendo cosas. Las nuevas adicciones de la tecnología. Entonces, eso demuestra que una persona que esté lleno de recursos, lleno de autos, llenos de dólares y de cualquier otro tipo de moneda, lleno de casas, lleno de cariño de la gente porque tiene fanáticos donde quiera, en vez de sentirse feliz, lo que comienza es a necesitar ayuda psicológica. Y si no busca ayuda psicológica para lidiar con el éxito,
va entonces a caer en dependencias, en apoyarse de la droga, de fumar, del alcohol y adicciones como la tecnología también. Eso es bueno que tú lo aclares, Nicole, porque precisamente cuando Antonio estaba, la última pregunta que Antonio te hizo, pensé, bueno, pero de repente una persona que sintonice el programa justo ahora pensará que estamos hablando con una psicóloga. Entonces, Nicole no es una profesional de la conducta humana. Yo estoy seguro que ella también ha tenido que documentarse y leer mucho por, qué sé yo, por el carácter quizá transversal que de alguna u otra forma tenga lo que tú haces. Pero Nicole no es psicóloga, para que quede claro, porque ¿sabes cómo es la radio? Sintonizan ahora y bueno, estamos hablando con una persona que precisamente intenta llevar ayuda para que alguien no necesite de la ayuda de un psicólogo, ¿verdad? Así es, y esto no quita, no limita a que se busque ayuda profesional, psiquiátrica o psicológica clínica, si así es su caso. Pero para yo poder formarme como coach holística, he tenido que formarme en ciertas ramas de la psicología, como la psicogenealogía. Y en esa área yo me formé como arbolista. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estudiar tu árbol genealógico, de dónde tú vienes. Porque si tú no conoces tu origen y tu historia, vas a repetirla. Si algo no está funcionando en tu presente, entonces vamos al origen a ver qué ficha movemos para que tu presente entonces tenga otro resultado. Entonces, en la psicogenealogía se estudia papá, mamá, sus aspectos psicológicos, sus comportamientos, sus habilidades, porque eso se hereda tal cual como tú heredas el color de piel. Si tú tienes esa tez así, india, canela, es porque tu papá o tu mamá tienen esa genética. Entonces, a nivel de genes, esta información está en sus células y también heredaste su parte emprendedora o su parte de fracaso. Si tú eres muy entusiasta, eso genéticamente tú también estás siendo influenciado genéticamente. Y todo ese mapa del cual tú eres originario, pues es lo que se estudia en psicogenealogía, que no es psicología clínica, porque eso se estudia en la universidad, y esto es ya un tipo de conocimiento que tú lo haces tanto autodidactamente como en certificaciones de institutos y de coaches, que es una rama nueva que surgió y es moderna, no está dentro de lo que es la psicología clásica. Entonces, paz personal, paz social. Nicole, por aquello de lo siguiente, en las tres crisis que conocemos, la existencial, la psicológica o la emocional y la económica, veo que le da mucha importancia al individuo, o sea, sanar al individuo para, en el caso de la crisis económica, que es la que te llama a orientar a las personas que solicitan tu ayuda. Entonces, esa importancia que tú le das a ese aspecto, la parte humana, reconocer su realidad, ¿por qué ese elemento primario para ti? ¿Por qué no es elemento, por ejemplo, de carácter social? Por ejemplo, que podría tener un impacto en el individuo. ¿Por qué tú prefieres mejor, o tu método de estudio, o tu forma de abordar el tema es sobre la base del estado psicológico del individuo? Porque a nivel de orden, un individuo necesita relacionarse primero consigo mismo para luego relacionarse con la familia y para luego entonces ir al entorno social. Entonces, en ese orden, tú tienes que tener claro cuál es tu propósito en la vida antes de tú ir a contribuir a la sociedad o de tener una interacción social. Entonces, el ser humano tiene necesidades individuales y cuando las cubre, cuando las madura y desarrolla, entonces está capacitado para ir a interactuar con la sociedad. Entonces, está estudiado que los individuos nos formamos desde que nos gestan en el vientre de nuestra madre hasta los 7 años. Ahí se forma nuestro mapa psicológico. Y a partir de ahí lo que se hace es repetir. Hay una esperanza de que tú modifiques tus conductas y tengas un modelaje hasta los 14, 17 años, pero a partir de los 17 años tú vas a repetir lo que tú aprendiste en las etapas primarias. De hecho, me voy más lejos. En psicogenealogía también se estudia la etapa donde tú todavía no habías nacido y se estudia el comportamiento que tuvo tu madre y tu padre, donde tú todavía eras una célula de tu madre y tu padre, y eso se graba en tus células, y cuando ya tú eres un ser humano, eso también viene como información. De la sabiduría popular, Nicole, surge la siguiente expresión: no todo el mundo sabe lidiar con dinero.
o no todo el mundo nació para tener dinero? ¿Qué valoración te merece? Que es así y que somos también un conjunto de creencias, porque aparte de lo que dijo ahorita de nuestra configuración, esa configuración está compuesta de creencias, de cultura, de lo que yo escuché cuando estaba creciendo y desarrollándome. Si yo tuve una autoridad de influencia, un maestro con el cual pasaba mucho tiempo, o una vecina, yo le escuchaba diciendo, el dinero no sirve, o el dinero no crece en los árboles, o el rico es despreciable y menosprecia a la clase pobre, pues yo voy a repetir eso, porque lo escuché tanto cuando pequeño, cuando me estaba formando, cuando estaba grabando y haciendo mi personalidad, que entonces de grande yo voy a comportarme según esas grabaciones o esas impresiones psicológicas. Entonces, es complicado el tema para entenderlo sobre la base de lo siguiente, que ella toma la parte psicológica básica para poder lidiar con la situación luego del individuo, pero es que hay una realidad, Nicole, y quisieras que no entendamos, en el sentido de que de alguna manera la realidad te pones crisis, o sea, una crisis económica fruto de la pandemia, tú caes en unos estados emocionales o te genera una crisis emocional. Entonces, ¿qué importancia tú le das al aspecto, la realidad, la existencia del individuo? Bueno, ahí entra un tema un poquito más profundo. Cuando yo inicié en el tema de ahondar en la parte psicológica del ser humano, de buscar las respuestas de cómo el mundo funciona y por qué funciona así, yo inicié a través de la religión y no encontraba las respuestas. Luego me fui a la metafísica. ¿Por qué hay crisis? ¿Por qué en África hay niños muriendo de hambre? ¿Y por qué aquí mis hijos tienen tanta abundancia de comida que hasta la botan? Eso a mí me partía el alma, me daba culpa. Y esa fue una de las motivaciones por el cual comencé a estudiar, a investigar, a explorar. Y me di cuenta, y es el cuento que yo me quiero hacer, cada quien tiene una concepción diferente de lo que es el mundo y de lo que es el ser humano, que hay propósitos personales. Nosotros elegimos antes de ser concebidos como almas, el estilo de vida que vamos a vivir, los padres que nos van a gestar, pero también hay un propósito colectivo que cumplir. Entonces, por ejemplo, Haití, nuestro hermano país, ¿verdad? ¿Por qué ahí hay tanta miseria? ¿Por qué no salen de uno? Ahora tenemos hasta una alarma de enfermedad. ¿Por qué sucede eso? Y nosotros que estamos al lado somos tan diferentes, tenemos una cultura y una energía totalmente diferente. Eso se debe a un karma o dharma, a un propósito que viene de lo más alto. ¿Cómo funciona eso? Eso no son cosas que se pueden explicar porque no son científicas, no hay un método científico que la pruebe, pero sí hay evidencias de estudios que a través de estudios como por ejemplo... Claro, los autores del libro también muy famosos, disculpa que te interrumpa, de un libro bastante muy vendido, un bestseller, ¿Por qué fracasan los países? Tienen una concepción, una explicación científica de eso que tú estás diciendo. Exacto. Entonces hay muchas teorías, Sí. pero cada quien tiene Sí, el derecho a pensar y creer. Claro. No, yo sé los elementos propios, porque si somos la suma de todas las cosas, y de alguna manera la realidad nos impacta como la raza. Ahí está el pueblo judío, que un pueblo no pudo haber pasado más situación que otro. Sin embargo, tiene unos estándares difíciles para otros países desarrollados que ha llegado en relación a los que ha llegado el pueblo de Israel como país. Ahora, Nicole, dentro de esa, ya que hay uno arrastra con ello, que tiene como un chip, una condicionante que te prepara para el éxito, incluso en ocasiones, de acuerdo a lo que has dicho hasta el momento, que te puede condicionar incluso el manejo de tu riqueza. La piel la consigue a través de los elementos propios que son del pobre, la puede conseguir, que es la fama, el deporte, el altitaje o la política ya al final, y perderlo todo porque viene con un condicionante, viene con una cantidad de elementos, de acuerdo a lo que tú dices, que lo prepara para fracasar, aún hayas conseguido relativamente el éxito. Entonces, ¿cuáles son las importancias que tú le ves a los elementos que tienen que ver no solamente con esa realidad de atrás, el presente, y sobre todo si existe la voluntad del individuo a superar su realidad? El aprendizaje. Yo encuentro que el ser humano está en una vida, en un planeta, y ese planeta funge como si fuese una escuela. Entonces, cada experiencia que tú estás experimentando te va a llevar a un aprendizaje y a una evolución.
Y el final de eso es conciencia. ¿Qué tipo de conciencia? Que tú te des cuenta de quién tú eres, que eres más que un cuerpo, que tienes un espíritu, que eres energía también, y que tú puedas despertar en este sueño, que tú puedas estar jugando a ser un humano y que no te sientas un humano víctima de sus circunstancias. Y si tú estás en una circunstancia X, puedas despertar y saber que tú estás buscando un aprendizaje, desarrollando habilidades, fortalezas, engrosando tu carácter, y que no es que alguien por allá arriba, un Dios que está sentado por ahí, se la cogió contigo y te puso a coger lucha. Una persona, Nicole, un empresario ya curtido en el mundo de los negocios, sabe que es una actividad donde se pierde y se gana. Y si bien es cierto que perder no le agrada, porque la lógica de todo negocio es ganar, pero tiene la capacidad para asimilarlo cuando hay pérdida, porque tiene decenas y decenas de años dedicado a la actividad empresarial. Ahora, un emprendedor que tiene que coger un préstamo, como decimos los dominicanos, decidió jugársela y de repente lo asalta la duda. ¿Y cómo me va a ir? Y si después de este préstamo, si no me va bien, yo voy a quedar enredado con todo este dinero. ¿Y cómo yo voy a manejar una persona como yo que en su vida nunca ha tenido un negocio ni de vender equipe? ¿Cuál es la asesoría, la asistencia profesional que le daría Nicole Valentina a esos emprendedores que lo asaltan esas dudas propias de quien inicia una actividad? Sí. Hay muchos mitos que hay que ir desmontando. Por ejemplo, eso de buscar un préstamo para emprender. Eso es un filtro que tú tienes que pasar antes de ir a tomar esa acción. Eso no se debe de que tú salgas de tu seguridad y que te sientas súper poderoso porque escuchas los motivadores, sí, tú puedes, ven, toma recursos. No, señor, usted tiene primero que trabajar su software. Un celular sin un software no es celular, no va a llamar, no va a mandar un WhatsApp. Y usted, si se compara con eso para que lo entienda, bueno, pues entonces, ¿ha usted trabajado su mentalidad? ¿Conoce usted las etapas de un emprendimiento? ¿Sabe cuáles son los filtros que usted tiene que pasarle a su vida para que usted se haga cargo de una entidad externa a usted? ¿A qué me refiero con entidad externa? Que usted como individuo tiene una finanza y que su negocio es una entidad aparte de usted que se debe de comportar separada. Las finanzas juntas pero nunca revueltas. Si yo tengo finanzas y pongo personales y pongo una tienda o pongo un centro de equipo, yo tengo que saber que ese centro de equipo o esa tienda necesita tener una contabilidad aparte. La contabilidad es el arte de tú poder expresar en números la historia de tu empresa y de tu negocio. Y tú tienes que tener una contabilidad y tu negocio otra, aunque sea de equipo. Si tú la mezclas, que es lo que regularmente pasa, por desinformación, por falta de educación, bueno, pues el primer paso es que tú comiences a separar qué es tuyo y qué es de tu empresa o emprendimiento. Si no haces eso, vas a estar confundido y no vas a saber cuál es tu rentabilidad real o si tú estás inyectando de tu sueldo u otros ingresos a ese emprendimiento que realmente no es rentable. Entonces, contestando tu pregunta de endeudarse, eso es un cáncer, señores. Ustedes nunca deben de ir a buscar un préstamo sin antes tener validado un modelo de negocios con un experto, un mentor o alguien de experiencia que usted admire que le haya dicho sí, ese modelo de negocio se ve positivo, se ve potable. Antes de emprender, obviamente tú tienes que tener un capital y ese capital no debe ser un préstamo, debe ser un ahorro que tú hayas hecho. Y ese ahorro tú tienes primero que cultivarlo a través de lo más asequible que es un trabajo ordinario. Y eso de que tú no eres emprendedor hasta que tú salgas de una empresa es mentira. Usted puede emprender perfectamente dentro de una oficina siendo colaborador. Híjole, dentro de ese proceso, ese individuo que atraviesa esa realidad, ¿qué rol, cuál es la importancia que tú le ves a la familia de esa persona? El apoyo familiar a esa persona que atraviesa esa incertidumbre, esas dudas. En psicogenealogía se habla de que lo que tú no sanaste con tu familia lo vas a repetir en tu emprendimiento. Si tú estás teniendo temas con tus compañeros de trabajo o con tu socio, son temas no resueltos de papá, mamá y hermanos. Por lo tanto, ese siempre va a ser el molde original. Entonces, si tuviste una familia disfuncional, tú no puedes esperar tener un buen liderazgo, porque tú lo vas a arrastrar allá, esa misma mentalidad que no te permitió
tener buena relación con tu hermano o con tus padres, que son tu sangre y tienen la misma cultura, ¿qué te hace pensar a ti que tú la puedes tener con personas distintas que vienen de otros mundos? Entonces, si tú no manejas buena relación con tu familia, que es el núcleo básico, entonces vas a estar trabajando contracorriente. El dinero es para gastarlo, porque cuando uno se muere no se lleva nada. Y yo quiero saber lo que piensa Nicole de eso, que también es muy común escucharlo, no solamente entre nosotros los dominicanos, mucha gente en el mundo piensa así. Vámonos a nuestra segunda pausa y regresamos con Nicole, no se vayan.